Este es el segundo video de esta serie sobre las políticas y prácticas de rechazo de los testigos de Jehová. La política de rechazo de los testigos de Jehová es ampliamente criticada como una violación de los derechos humanos y de la libertad de culto. Se considera cruel y dañina. Ha traído reproche sobre el nombre del mismo Dios que los testigos de Jehová dicen representar. Por supuesto, los dirigentes de los testigos sostienen que se limiten a hacer lo que Dios les ha dicho que hagan en su palabra, la Biblia. Si eso es cierto, no tienen nada que temer de Jehová Dios. Pero si no es verdad, si han ido más allá de lo que está escrito, entonces, queridos amigos, habrá serias consecuencias. Por supuesto, están equivocados. Nosotros lo sabemos. Es más, podemos demostrarlo a partir de las Escrituras. Pero aquí está el problema. Hasta que estuve en mis 60 años, pensé que tenían razón. Soy un tipo razonablemente inteligente, pero me engañaron durante la mayor parte de mi vida. ¿Cómo lo hicieron? En parte porque me educaron para confiar en esos hombres. Confiar en los hombres me hizo vulnerable a sus razonamientos. Ellos me sacaban la verdad de las Escrituras. Ellos plantaron sus propias ideas en las Escrituras. Tenían su propia agenda y sus propias ideas y como innumerables religiones antes que ellos encontraron maneras de malinterpretar y tergiversar términos y frases de la Biblia para que pareciera que estaban enseñando la palabra de Dios. En esta serie no vamos a hacer eso. Vamos a examinar este tema exegéticamente, dejando que la Biblia se revele a sí mismo en vez de imponer nuestra propia comprensión sobre lo que está escrito. Pero no sería prudente que hiciéramos eso todavía. ¿Por qué? Porque el adoctrinamiento de la organización nos ha cargado con muchas falsas creencias que debemos desechar primero. Tenemos que entender cómo pudieron convencernos, en primer lugar, de que su sistema judicial, con su política de expulsión, desasociación y rechazo, era bíblico. Si no entendemos los trucos y trampas utilizados para pervertir la verdad, podríamos ser presa de falsos maestros en el futuro. Para vencer al enemigo tenemos que conocer al enemigo. O, como dice Pablo, tenemos que mantenernos firmes contra las astutas trampas del diablo, Efesios 6:11, porque no desconocemos sus tácticas, 2 Corintios 2:11. Jesús dijo muy poco sobre cómo tratar a los pecadores dentro de la comunidad cristiana. De hecho, todo lo que nos dijo sobre el tema son estos 3 versículos en Mateo. Además, si tu hermano comete un pecado, ve y pon al descubierto su falta entre tú y él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a 1 o 2 más, para que por boca de 2 o 3 testigos se establezca todo asunto. Si no les escucha a ellos, habla a la congregación. Si no escucha ni siquiera a la congregación, sea para ti exactamente como hombre de las naciones y como recaudador de impuestos. Mateo 18, del 15 al 17. Estos versículos presentan un problema para el cuerpo gobernante. Ellos no quieren que los testigos de Jehová traten directamente con los pecadores. Tampoco quieren que los miembros de la congregación traten con los pecadores colectivamente. Quieren que todos los miembros actúen como soplones, delatando a sus hermanos, a los ancianos de la congregación. El cuerpo gobernante quiere
que un comité de 3 ancianos juzgue al pecador en una sesión privada y secreta, a puerta cerrada, lejos de los ojos de la congregación. Los líderes de la organización demandan que todos los miembros de la congregación acepten incuestionablemente la decisión del comité y rechacen completamente a cualquiera que los ancianos designen como expulsado o desasociado. ¿Cómo se llega de las sencillas instrucciones de Jesús al complejísimo sistema judicial que practican los testigos de Jehová? Lo hacen cambiando el sentido de algunos versículos y aplicando erróneamente otros. Del libro Perspicacia, volumen 1, página 900, bajo el tema expulsión, tenemos esta definición. Acción judicial de expulsar o excluir a un transgresor tanto de ser miembro de la comunidad u organización como de asociarse con ella. Es un principio y derecho inherente a las sociedades religiosas, análogo a la facultad que tienen los cuerpos políticos y municipales de imponer la pena capital, la proscripción y el destierro. Así es como los falsos maestros consiguen que hagas una conexión que no existe. Puedes estar de acuerdo que cualquier organización tiene el derecho de expulsar o excluir miembros de su medio, pero eso no está en cuestión aquí. Lo que está en cuestión es lo que le hacen al individuo después de que es expulsado. Por ejemplo, una empresa tiene derecho a despedir a un empleado por una causa justificada, pero no tiene derecho a obligar a que todos sus conocidos, amigos y familiares lo rechazan. El libro Perspicacia continúa explicando cómo los líderes judíos malvados usaron el arma de ser expulsados de la comunidad, como un medio para controlar a su rebaño. Para los judíos, la persona que era echada y cortada por completo del pueblo debido a su iniquidad era merecedora de la pena de muerte, aunque no siempre tenían autoridad para ejecutarla. A pesar de todo, la forma de cortamiento que empleaban era un arma muy poderosa dentro de la comunidad judía. Jesús predijo que sus seguidores serían expulsados de las sinagogas. Juan 16, 2. El temor a ser expulsados impidió que algunos judíos, entre ellos gobernantes, confesaran a Jesús. Perspicacia, volumen 1, página 901. Entonces ellos admiten que expulsar, como practicaban los judíos, era un arma muy poderosa para evitar que la gente confesara a Jesús, nuestro Señor. Sin embargo, cuando los testigos lo hacen, es diferente. Cuando ellos lo hacen y en la manera que lo hacen, solo están siendo obedientes a Dios. Luego, ellos tratan de explicar Mateo 18, 15 al 17, para que apoye su sistema judicial. Durante el ministerio terrestre de Jesús, las sinagogas se usaban como tribunales para juzgar a los violadores de la ley judía. El Sanedrín era el tribunal más alto. Las sinagogas judías tenían un sistema de excomunicación o expulsión que constaba de 3 pasos que recibían nombres distintos. Perspicacia, volumen 1, 901. Aunque esa era la práctica judicial de los judíos cuando Jesús andaba entre ellos, no les fue dada por Dios. Lo que les fue dado en cuanto al trato con los pecadores fue transmitido por Dios a través de Moisés. Bajo la ley de Moisés no había Sanedrín, ni una estipulación para las sinagogas, ni había un sistema de 3 pasos para expulsar. Todo esto era obra de los hombres. Recuerda, los líderes judíos fueron
juzgados por Jesús como hijos del diablo. Juan 8:44. Así que es notable que el cuerpo gobernante esté ahora tratando de hacer un paralelo entre las instrucciones dadas por Jesús a sus discípulos y el malvado sistema judicial judío que condenó a muerte a nuestro Señor. ¿Por qué harían esto? Porque han creado un sistema judicial similar al de los judíos. Observen cómo se valen del sistema judío para pervertir las palabras de Jesús. Durante el tiempo de su ministerio terrestre, Jesús dio instrucciones sobre el procedimiento que debía seguirse cuando se cometía contra otra persona un pecado grave, que por su naturaleza no requeriría la intervención de la congregación judía si se resolvía convenientemente. Animó a que se procurase ayudar al malhechor a la vez que se protegía a la congregación de pecadores persistentes. La única congregación de Dios que entonces existía era la de Israel. Perspicacia, volumen 1, página 901. ¡Qué interpretación tan extraordinariamente boba del mensaje de Jesús! El cuerpo gobernante quiere que los publicadores de la congregación delaten todos los pecadores a los ancianos locales, pero solo les interesa lo que llaman pecados serios. En realidad no les gusta ser molestados con cosas como el fraude y la calumnia. Ellos están muy contentos de tener esas cosas resueltas por individuos sin involucrar un comité judicial. Así que afirman que Jesús se refiere a los pecados que son menores en su naturaleza, pero no a los grandes pecados como la fornicación y el adulterio. Pero Jesús no hace ninguna distinción en cuanto a la gravedad del pecado. No habla de pecados menores y pecados mayores, solo de pecado. Si tu hermano comete un pecado, dice. Un pecado es un pecado. Ananías y Zafira dieron lo que llamaríamos una pequeña mentirosa piadosa, pero ambos murieron por ello. Así que la organización de los testigos de Jehová crea una distinción que Jesús no lo hizo. Y más que eso, tratan de anular el mandato de Jesús de involucrar a toda la congregación, diciendo que en realidad se refería solo a un comité de 3 ancianos. La razón que dan es que la única congregación en el momento en que dijo estas palabras era la congregación de Israel. Es verdad. Sabes que si quieres mostrar lo tonta, incluso estúpida, que es una línea de razonamiento, solo tienes que llevarla a su conclusión lógica. El proverbio dice, responde al necio con su propia necedad, o se creará sabio. Proverbios 26:5, traducción de la palabra de Dios. Así que, hagamos precisamente eso. Si aceptamos que Jesús se refería a la nación de Israel, entonces cualquier pecador no arrepentido tenía que ser llevado a los líderes judíos de la sinagoga local para ser tratado por ellos. Judas traicionó a Jesús. Ahí tenemos un pecado muy grave, ¿verdad? Vamos, muchachos, solo somos unos humildes pescadores, así que llevemos a Judas a la sinagoga, o aún mejor, al Sanedrín, a los sacerdotes, escribas y fariseos, para que lo juzguen y, si es culpable, lo expulsen de la congregación de Israel. Aquí es donde nos lleva la interpretación eisegética, el imponer nuestras ideas propias a lo que está escrito, a extremos tan tontos. Según el diccionario, el significado de eisegesis es la interpretación de un texto como el de la Biblia, leyendo en él las propias ideas de uno. Ya no nos tragamos la interpretación eisegética porque eso nos obliga a confiar en los hombres. En cambio, dejamos
que la Biblia hable por sí misma. ¿Qué quería decir Jesús con congregación? La palabra que Jesús usa aquí y que se traduce en la traducción del Nuevo Mundo como congregación es eclesia, que la mayoría de las Biblias traducen como iglesia. No se refiere a la nación de Israel. Se usa en todas las escrituras cristianas para referirse a la congregación de los santos, el cuerpo de Cristo. Helps Word Studies lo define como gente llamada fuera del mundo y a Dios, siendo el resultado la iglesia, es decir, el cuerpo universal total de creyentes a quienes Dios llama fuera del mundo y a su reino eterno. El argumento del libro Perspicacia de que no existía otra iglesia o eclesia en aquel tiempo es una tontería. En primer lugar, realmente estamos sugiriendo que Jesús no podía dar a sus discípulos instrucciones sobre cómo tratar a los pecadores una vez que Él se había ido y después de que comenzaron a congregarse como los hijos de Dios. Debemos creer que les estaba diciendo cómo tratar con un pecador dentro de la sinagoga local. ¿No les había dicho ya que iba a construir su congregación, su eclesia, de las personas que Dios había llamado? También yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta masa rocosa edificaré mi congregación, mi eclesia, y las puertas del Hades no la subyugarán. Mateo 16, 18. Hasta ahora, el cuerpo gobernante, a través de su publicación Perspicacia, ha tomado las palabras de Jesús y las ha menoscabado su poder, alegando que solo se refieren a ciertos pecados de carácter menos grave y que se refería al sistema judicial de la sinagoga y el Sanedrín vigente en aquellos días. Pero eso no es suficiente si van a apoyar sus comités secretos judiciales formados por 3 ancianos de la congregación seleccionados. Así que a continuación tienen que explicar que no es la congregación cristiana con todos sus miembros la que juzga a los pecadores, sino solo los ancianos. Necesitan apoyar su arreglo de comité judicial que no tiene base en las Escrituras. Hablar a la congregación no significaba que toda la nación, ni siquiera todos los judíos de una determinada comunidad, tenían que sentarse para juzgar al ofensor. Había hombres de mayor edad sobre quienes descansaba esta responsabilidad. Mateo 5:22. Perspicacia, volumen 1, página 901. Así que como hacían algo de cierta manera en Israel, se supone que debemos hacerlo de la misma manera en la congregación cristiana. ¿Todavía estamos bajo la ley de Moisés? ¿Seguimos acatando las tradiciones de los judíos? No. Las tradiciones judiciales de la nación de Israel son irrelevantes para la congregación cristiana. La organización está tratando de coser un parche nuevo en una prenda vieja. Jesús nos dijo que eso no funcionaría. Marcos 2, 21 y 22. Pero, por supuesto, tampoco quieren que profundicemos en su lógica. Si los ancianos de Israel oían casos judiciales, pero ¿dónde los oían? A las puertas de la ciudad, a la vista del público. No había comités judiciales secretos, nocturnos y a puerta cerrada en aquellos días. Por supuesto había uno, el que condenó a Jesús a morir en la cruz. Finalmente, el libro Perspicacia intenta sostener la política del cuerpo gobernante de rechazo completo como lo practicaban o como lo practican los testigos de Jehová. Al ofensor que rehusaba escuchar a estos hombres responsables, se le consideraba como hombre de las naciones y como recaudador de impuestos con quienes los judíos no podían tener ningún compañerismo. Compárese con Hechos
1028, también de la Perspicacia, volumen 1, página 901. Podrían haber dicho que los judíos no se asociaban con gentiles o recaudadores de impuestos, pero el rechazo de los testigos de Jehová va mucho más allá de la falta de asociación. ¿Hablaría un judío con un gentil o un recaudador de impuestos? Por supuesto, tenemos evidencia de eso en la Biblia. ¿No comió Jesús con recaudadores de impuestos? ¿No curó el esclavo de un oficial del ejército romano? Si tuviera prácticas de rechazo al estilo de los testigos de Jehová, ni siquiera habría saludado a los tales. El enfoque simplista y egoísta que el cuerpo gobernante adopta para la interpretación de la Biblia simplemente no sirve cuando se trata de lidiar con las complejidades morales de la vida en este mundo que los verdaderos hijos de Dios deben enfrentar. Los testigos de Jehová, con su moral en blanco y negro, no están preparados para enfrentarse a la vida, así que aceptan de buen grado el aislamiento que les ofrece el cuerpo gobernante. Les hace costillas en los oídos. Porque habrá un periodo en que no soportarán la enseñanza saludable, sino que, de acuerdo con sus propios deseos, acumularán para sí mismos maestros para que les regalen los oídos, y apartarán sus oídos de la verdad, puesto que serán desviados a cuentos falsos. Tú, sin embargo, mantén tu juicio en todas las cosas, sufre el mal, haz la obra de evangelizador, efectúa tu ministerio plenamente. 2 Timoteo 4, 3 al 5. Basta ya con tonterías. En nuestro próximo video analizaremos de nuevo Mateo 18, 15 al 17, pero esta vez utilizando la técnica de la exégesis. Eso nos permitirá entender lo que nuestro Señor realmente quiso que entendiéramos. Gracias por su atención y por su apoyo a nuestra obra.